Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Falta todavía mucho, como bien dice Chusa. Hoy es 8M, Día Internacional de la Mujer, día de reivindicación en mitad de una tormenta política. Tormenta en torno a las leyes del Ministerio de Igualdad, la ley trans y la ley del consentimiento, que han dividido respectivamente al feminismo y a la coalición de gobierno. 5 años después del 8M histórico, de la manifestación de 2018 que llenó como nunca de morado las calles, el feminismo está cada vez más presente. La violencia contra las mujeres ya no es tabú, como tampoco lo es hablar de techo de cristal, acoso, maternidad, gordofobia o menstruación. Violeta Muñoz, Violeta Estar, crudos días. Crudos días, Javier. Y tan crudos porque que hayamos tomado conciencia de la desigualdad que nos oprime en todos los ámbitos no es garantía de nada. Ha habido avances legislativos, pero todavía hay quienes se atreven a negar la violencia machista desde las instituciones y quienes votan a favor de la reforma de la ley del solo sí es sí con partidos machistas. Aún hay más motivos de reivindicación que de celebración. Motivo de celebración es que hoy es el primer 8M sin restricciones por pandemia. Un día para volver a manifestarnos y recordar los derechos que aún nos quedan por conquistar. Así se hará en toda España, con manifestaciones y acciones reivindicativas. Vamos a repasarlas, Bio. Sí, en Santa Cruz de Tenerife las calles cambiarán de nombre para visibilizar a las mujeres de la isla. En Granada, Sevilla, Málaga o Jaén, el ecofeminismo tomará las calles bajo el lema "Por ti, por mí, por todas y por el planeta". En Barcelona, Zaragoza o Valencia, algunas organizaciones han llamado a una huelga laboral, estudiantil, de cuidado y de consumo. Pero en varias ciudades, como Gijón, Bilbao o León, el feminismo marchará dividido por las discrepancias en torno a la ley trans y la prostitución. También en Madrid, la Comisión 8M comenzará la marcha a las 7 de la tarde, mientras que la cabecera del movimiento feminista de Madrid saldrá de Atocha media hora antes. El feminismo, que marchó unido en la manifestación masiva de 2018, ahora lo hace dividido, aunque recordemos que siempre ha habido más de un feminismo, más de un debate y más de una discusión entre las feministas. Hoy analizamos qué ha cambiado en estos últimos 5 años. 5 años en los que el feminismo lo cambió todo. Los datos de los hombres que mueren a mano de las mujeres no se facilitan. Más de 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados. El hombre no viola, viola un violador. Se pone súper salión, súper asqueroso el cabrón. Cantidad de denuncias falsas. De 1.200.000 denuncias interpuestas, 96 mujeres condenadas por denuncia falsa. El hombre no mata. Paliza sobre paliza. Mata a un asesino. Me contra la pared, me ponía en la cara así. El hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata a un maltratador. Me siento muy maltratada. La violencia no tiene género, señorías. No manipuléis el feminismo. No tiene género. Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque machista. Feminazi. Con Ana Bernal Triviño. Así es, para hacer memoria feminista de este lustro, contamos con nuestra especialista en género de cabecera. Ana, crudos días. Crudos días en un nuevo 8M. Machista, nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general. Creo que hemos viajado en el tiempo, Ana. Sí, dije a las compañeras que buscáramos este corte porque la verdad que a mí me emociona muchísimo, me trae muy bonitos recuerdos, ¿no?, de aquella manifestación que todas íbamos absolutamente juntas. Y bueno, ahora que tenemos, ¿no?, todavía esta tensión dentro del propio movimiento y también que se ha trasladado al gobierno, es evidente, bueno, pues me gusta recordarlo, ¿no? Creo que transmite mucho aquella sensación. Hacen ya 5 años, ¿no?, de aquel manifiesto que puso sobre la mesa pues tantas necesidades de las mujeres. Tampoco cantemos victoria, no se ha conseguido todo, quedan asuntos pendientes, y tampoco cantemos victoria porque lo que hemos conseguido, creo que en estos últimos años creo que se ha reforzado que seamos más conscientes de lo que cuesta conseguir y lo pronto y lo rápido, ¿no?, que se puede llegar a perder. Y sobre todo el feminismo, que es algo que también depende mucho de lo privado. Se decía aquello de lo personal es político, ¿no? El feminismo sí se construye con leyes, que estos años, ¿no?, hemos tenido esas leyes, pero se construye de puertas adentro, en cada casa, en cada hogar y en cada uno de los espacios en los que estamos, y ahí sí que queda mucho por derribar. Bueno, y a nosotras, Ana, ¿qué nos espera en el programa de hoy?
Bueno, pues precisamente como hace 5 años de ese 8M tan importante, vamos a hacer un poco de recorrido histórico y ver qué es lo que queda pendiente, en qué seguimos fallando. Para eso pues vamos a hablar con una jurista sobre ese avance que se ha producido en algunas leyes, pero también vamos a seguir analizando porque quedan, y mira que le dedicamos un programa especial a esos agujeros de la ley de violencia de género por la que esos agresores siguen quedando impunes. Hablaremos también de más cuestiones, la libertad sexual, de prostitución, de trabajo y también de cómo, ¿no?, en estos años de reacción por parte de la ultraderecha puede seguir avanzando ese movimiento feminista. Ese 8M de hace 5 años marcó un camino que no tiene vuelta atrás. El feminismo ha colocado la reivindicación de los derechos de las mujeres en el primer lugar de la agenda política. El hecho de que el país haya elegido un gobierno progresista como el que tenemos confirma ese compromiso y supone un apoyo decisivo para que los proyectos de reforma legal, o sea, las conquistas verdaderas, sigan adelante. Ya que el penalista Nicolás García Rivas nos ha dejado este mensaje en el contestador del programa de hoy, vamos a empezar por ahí, por lo más básico, por los cimientos, por la ley. Y para ello hemos invitado a Lucía Avilés, magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró. Jurista galardonada, por cierto, porque en diciembre recibió el premio Menina 2022 de la Delegación del Gobierno por su iniciativa para el reconocimiento penal de la violencia económica. Lucía, crudos días. Y enhorabuena. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te queríamos preguntar lo primero. En materia de leyes de igualdad de género, ¿estamos en buena posición con respecto a Europa? Bueno, yo creo que sí. Vamos... Además, hay un movimiento en Europa similar al que se está produciendo no solamente en España, sino en todos los países de nuestro entorno. Es, digamos, una tensión de fuerzas entre quienes quieren avanzar en materia de lucha contra la violencia de género y quienes pues, se resisten todavía al cambio. En el ámbito europeo, por supuesto, hay, la voluntad fue la de ratificar en bloque el Convenio de Estambul, que esto hubiera sido maravilloso para poder, hacer efectivo en aquellos países que ni siquiera se atreven a nombrar esta realidad, pues a través de la mano del Convenio de Estambul, pero como esto no ha sido posible, entre otros, pues países reaccionarios y movidos por la ultraderecha, pensemos por ejemplo en Turquía, que incluso se ha salido del Convenio de Estambul. Entonces la Unión Europea lo que ha dicho ha sido, pues vamos a dejar esta opción un poco aquí durmiendo y vamos a optar por crear derecho derivado. Este derecho derivado principalmente son las directivas. Y se está poniendo en marcha una directiva en materia de violencia de género para que sea aplicable con carácter obligatorio en todos los estados de la Unión Europea. ¿Esto cómo nos influye a nosotros o en qué lugar nos deja a nosotros? Pues desde luego a nosotros no nos va a influir porque tenemos una legislación en materia de violencia de género muy avanzada, la más avanzada de todos los países de Europa. De hecho, solamente hay 2 países que llaman a esta realidad por su nombre, uno es Suecia y otro somos nosotros. No existe ningún tipo de recogida de datos a nivel oficial en el resto de países, en el nuestro sí, y toda la batería o toda la respuesta jurídica que hay en torno a este tema, que incluso no solamente es pareja o expareja, sino que poquito a poco ya va abriendo un poco este espectro de violencias, pues nos sitúa, la verdad, que a la vanguardia. Esto no quiere decir que no haya multitud de cosas que haya que seguir mejorando y en las que seguir incidiendo, pero de momento el camino es bueno y nos muestra como, digamos, un espejo en el que el resto de legislaciones europeas pues deberían mirarse, sí. Lucía, hemos hablado muchas veces tú y yo del tema de lo que estás mencionando, ¿no? Que tenemos buenas leyes, pero una cosa es la teoría, la otra, como yo siempre insisto, es la práctica. Cuando las víctimas acceden a ese sistema no siempre encuentran respuesta en la justicia. En estos últimos años es cierto que se han producido cambios legislativos y algunos muy rotundos, como que los padres maltratadores se les retiren, ¿no?, las visitas de sus hijos e hijas, o por ejemplo el tema de la violencia económica que tú misma impulsaste, o el reconocimiento de la violencia vicaria, ¿no? Han sido aspectos que se han ido incorporando, pero ¿tú crees que realmente en esa práctica diaria estos aspectos en cierta manera no pueden llegar incluso a quedar en papel mojado porque la propia formación de todos los operadores del sistema aún no llegan a verlo, aún no llegan a considerarlo?
Bueno, yo creo que enlazando con un poco lo que veníamos diciendo de todos los cambios que se han producido desde el año 2018 en el ámbito de la judicatura y en todas las profesiones jurídicas en general, pero bueno, en la judicatura con mayor incidencia o creo que es más importante resaltarlo porque al final somos quienes ostentamos la cabeza visible de los juzgados, de la justicia y en nuestras manos está el adoptar decisiones que tienen un impacto en la vida de las personas. Desde el año 2018 se ha avanzado mucho. De hecho, fue cuando, bueno, con la violación grupal de Pamplona, cuando también por parte de muchas juezas, entre las que me incluyo, pues dijimos, oye, ¿qué pasa aquí en la judicatura? Esto no puede ser, no podemos seguir aplicando estándares sexistas ni tampoco naturalizándolos, ¿no? Esto al caso de aquel voto particular que nos hablaba del jolgorio y del regocijo. Echamos manos además de todas las obligaciones que nos imponían desde Naciones Unidas en materia precisamente de esto que dices, Ana, de formación en materia de perspectiva de género. Y a partir de entonces es verdad que se han visto pues muchas modificaciones, ha habido un impulso importante por parte del Consejo General del Poder Judicial en materia de formación en perspectiva de género para jueces y magistrados, pero ciertamente, a ver, somos al final el reflejo de la sociedad y en 5 años se ha avanzado mucho. Todavía queda mucho por avanzar y una de las cosas en las que todavía pues tenemos que seguir trabajando porque no han cambiado es en el machismo, el movimiento misógino reaccionario y en quizá la utilización de prácticas o de discursos jurídicos que abundan en determinados estereotipos y que al final, como es el de la mala madre, la mujer aprovechada, la mujer que denuncia falsamente, todo esto, que sí que es verdad que se sigue escuchando mucho en las salas de justicia por parte de los abogados defensores, ¿no? Y a mí me preocupa bastante porque es como, ojo, pero esto, ¿quién está formando también a los abogados, ¿no? No sé, yo creo que al final es un poco el intentar ser conscientes de que, bueno, pues se ha avanzado mucho en materia de formación, que es precisamente lo que nos daría la clave para la mejora del derecho a acceso a la justicia de las mujeres, pero también ser conscientes de que hay pues determinados puntos ciegos en los que todavía hay que seguir trabajando. Uno de ellos es precisamente la falta de coordinación que todavía se observa entre juzgados y la existencia de estereotipos, de estereotipos de género en esta línea que os venía diciendo, ¿no? Y que, bueno, pues al final son sin querer transmitir con esto, al contrario, un desincentivo a las víctimas. Sí que creo que es necesario criticarlo para mejorarlo, para avanzar y precisamente para que las víctimas pues, puedan volver a confiar plenamente en la administración de justicia, ¿no? Lucía, precisamente por el caso de la manada se llevó a cabo la ley del consentimiento, tan necesaria, tan avanzada, pero al mismo tiempo tan controvertida. El PSOE acaba de aprobar una reforma de esa ley que realmente no va a frenar la salida de violadores. Técnicamente, ¿qué sentido tiene entonces? Bueno, yo es que parto de la base de la utilización política de los derechos de las mujeres y en concreto de la utilización política de este gran avance jurídico que ha supuesto para los derechos de las mujeres una ley que no es solamente una ley, digamos, que modifica el Código Penal, sino que es una ley integral, es decir, no solamente actúa desde el punto de vista o desde el marco punitivista, sino desde la prevención. Además, el nacimiento de esta ley no podemos olvidarlo, o sea, está en ese momento de 2018 de salir a la calle y de decir no es abuso, es violación, ¿no? Precisamente porque se entendió que nosotros, que con el Código Penal que teníamos en esa materia no nos habíamos adaptado al Convenio de Estambul, pues exigíamos que el consentimiento se colocara de una vez por todas en el epicentro de las violencias sexuales. Para ello, se requería eliminar la violencia y la intimidación, digamos, como un elemento de la conducta delictiva
y por esto se entendió que el tipo penal básico era el de la agresión sexual. Esto, el refundir, quizás es algo un poco complejo de entender, pero se refundieron dos figuras jurídicas, abuso y agresión sexual, y eso implicó en la nueva ley rebajar, digamos, el límite mínimo de las penas. A partir de aquí, bueno, pues todo esto que hemos estado hablando, de que vamos, en los últimos tiempos en torno a la salida de condenados de prisiones o rebaja de penas y de tal, es un poquito más complejo que lo que se ha tratado de transmitir. Requiere, en teoría, requiere no una aplicación automática de la ley penal nueva, que en este caso por ese mínimo sí que es más favorable al reo, sino que requiere una labor concienzuda de valorar qué es lo que se ha considerado probado en la anterior sentencia, cuáles son los parámetros que se han utilizado para individualizar la pena, y a partir de aquí se tendría que encontrar un paralelismo con la nueva ley. El mensaje al final que se ha lanzado con esto es el de, bueno, una especie como de terror sexual, ¿no?, del que nos hablaba Nerea Guardiola en el libro Microfísica sexista del poder, y al final es un poco la sensación que tenemos todas, víctimas o no, de que, bueno, en cualquier momento nos puede pasar algo porque han rebajado penas, porque han salido de prisiones, y este mensaje es el que se está rentabilizando políticamente. El crear ahora o hacer una nueva ley para enmendar la anterior, bueno, quizás se puede retocar, fundamentalmente porque la anterior se dio, por supuesto, que se iban a aplicar las disposiciones transitorias del Código Penal del 95, pero parece ser que no era tan claro. Pues en este punto, vale, pues está muy bien, pero volver otra vez al sistema anterior, que tanto daño ha hecho a las mujeres por la necesidad de prueba de resistencia y todo lo que eso conlleva, pues la verdad que es bastante cuestionable, máxime cuando hay digamos, una finalidad política en todo esto. O sea, no están velando por los derechos de las mujeres, ¿no? Están velando pues por un rédito político, por un mensaje muy probablemente impulsado por fuerzas políticas de la ultraderecha, bueno, pues que al final no revierten en una mejora de la ley, ¿no?, en una mejora de los derechos de las mujeres. De hecho, aquellos que no creen precisamente en los derechos de las mujeres son quienes han impulsado estos cambios mediante su presión. Lucía Vilés, gracias por explicarlo de manera tan clara. Ella es magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Gracias. Mi nombre es Faina Bettencourt y estoy aquí sentada y me presento porque soy consciente de que en los últimos días mi cara y mi nombre han estado presentes en muchos medios de comunicación, pero también sé que hay mucha gente que no sabe quién soy, que no tan solo no sabe quién soy, sino que desconoce el origen de los hechos que están pasando ahora mismo. Violeta, para quien no lo sepa, ¿quién es Faina Bettencourt y por qué publicó este vídeo? Faina concursó en 2001 en la segunda edición de Gran Hermano, donde comenzó una relación con Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas. El pasado diciembre quiso contar su historia en su programa en YouTube A la que salta el show, y en ese vídeo de 30 minutos denunció el maltrato físico y psicológico que había sufrido durante 16 años, un duro relato sobre la normalización de la violencia en la pareja. Recuerdo que Carlos Navarro, el Yoyas, había dado una entrevista al diario El Mundo oculto en un parque por esas fechas. Sí, ese fue el detonante que hizo que Faina hablara. Desde 2020 existe una sentencia firme que lo condena por malos tratos contra ella y sus 2 hijos. Aún así, Navarro está prófugo de la justicia y a finales de año se permitía hablar con los medios de forma clandestina. Hace unos días, Faina volvió a romper su silencio y concedió una entrevista a Risto Mejide en su programa Viajando con Chester. Ana, esto me recuerda al especial que hicimos en enero sobre los 10 fallos del sistema en la violencia contra las mujeres y en el que analizamos esa desprotección que sufren en comisarías, instituciones, juzgados e incluso en la legislación. Se dice que el caso de Faina es algo que la ley podría resolver.
Hombre, se podía haber resuelto. Yo entré al programa también para comentar, porque realmente en el caso de Faina no es que hayan fallado las leyes, lo que han fallado son las medidas cautelares, ¿no? Las medidas pensando en la protección de la víctima, otras medidas que hubieran servido de control para él. Yo creo que realmente siempre tenemos que ser muy conscientes que los maltratadores y, por supuesto, las defensas de esos maltratadores van a intentar buscar cualquier resquicio mínimo, ¿no?, en nuestras leyes y en cómo funciona el sistema para poder evadir esas condenas. Y al final el caso de Faina demuestra algo muy evidente, y es que frente a esa idea de las mujeres malvadas, malísimas, que nada más hablar mandan al marido al calabozo, a la pareja al calabozo, de forma en la que la están ajusticiando y estás dañando su presunción de inocencia y todo este tema, bueno, pues al final vemos como incluso con una condena las mujeres maltratadas pueden salir perdiendo. Y hoy contamos con Faina Bettencourt en el programa. Faina, crudos días y gracias por estar aquí. Crudos días. Muchas gracias por acogerme y por darme la palabra. Siempre lo valoro muchísimo. Antes de nada, ¿cómo estás? Bueno, agradecida por poder hablar y muy cabreada, sinceramente. Cada vez más indignada. ¿Por qué? Vamos a ser claros. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy viendo que pasa el tiempo y aquí no se hace nada, en resumen. Quiero decir, yo tengo a la persona que fue condenada por maltratarme en paradero desconocido y no me siento ahora mismo amparada ni por la ley, ni por las autoridades, ni por nadie. Faina, cuando hemos hablado de tu caso y tú me has comentado incluso que él ni siquiera se presentó a las pruebas psicosociales, ¿no? Y que en cambio tú sí, ¿no? Y tu propio entorno, tu propia familia, él lo niega todo, obviamente dice sentirse perseguido, a pesar de que la sentencia aclara y reclara, en ningún momento pone en duda, ¿no?, el testimonio de Faina y por lo tanto también todas las pruebas que la acompañan. Realmente después de todo esto, ¿qué es lo que te están diciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Van, te ven, te dicen que la situación no podemos hacer nada más? ¿Qué te cuentan? Bueno, pues ahora mismo no tengo una respuesta clara. Yo siento que, bueno, vamos a ver, mi caso es indignante por muchos motivos, ¿no? Hay muchas mujeres que se ponen en contacto conmigo y están en la misma situación que yo, salvo que en mi caso se hace público y no creo que existan antecedentes de un maltratador condenado, prófugo de la justicia, que se permita dar declaraciones a diferentes medios de comunicación, incluyendo el enviar un vídeo defendiendo su inocencia y siguiendo torturándome a la distancia, como bien dije en el vídeo que subí a redes. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo respuesta de la justicia. A mí ninguna persona que forme parte de esa justicia que tiene que defenderme a mí y a mi familia que estamos sufriendo esta situación se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho, bueno, esto es punible ante la ley. Quiero decir, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a otras mujeres? Ya me han llegado mensajes de mujeres que me dicen, Faina, es que me da miedo denunciar. Quiero decir, el mensaje que se está transmitiendo es muy peligroso. Estamos diciendo que una persona condenada se puede dar a la fuga. Primero la manera de citarlo, que personalmente yo no sabía que esto funcionaba así, pero a él se le cita, se le invita a presentarse un día o una hora en un juzgado y entonces él pues huye y ahora pues es un prófugo de la justicia, ¿no? No solamente eso, sino que se burla de mí, se burla del Poder Judicial, se burla de la sociedad cuando hace declaraciones a un medio, pues un periódico como es El Mundo, y envía ese vídeo a diferentes medios de comunicación. Quiero decir, ¿cuál es el mensaje? Yo denuncio después el proceso judicial no es algo fácil, no es algo que dure un par de días. Para la familia, para mí, supuso pues un trago que duró mucho tiempo y es agotador psicológicamente. Cuando por fin hay una resolución, uno en alguna parte descansa, ¿no? Dice, bueno, pues vale, por lo menos existe la justicia. Yo tuve esa sensación, tuve la sensación de que la justicia funcionaba cuando hubo una sentencia. Empecé a perder esa seguridad en la justicia y a pensar que tal vez no funcionaba tan bien cuando mi abogada me comunica que se le conmina a esta persona a presentarse en ese juzgado ese día y que desaparece. Y mi sensación de protección
la protección que me puede brindar la justicia desaparece completamente cuando este condenado y prófugo da esas declaraciones. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que tengo? Como ciudadana, un seguimiento por parte de la policía local que me va llamando y me va preguntando si este prófugo se pone en contacto conmigo y si todo va bien, ese es el seguimiento que yo tengo, pero nadie se ha pronunciado, no veo a nadie que actúe de oficio y diga, uy, aquí hay que hacer algo, no se puede permitir porque, quiero decir, esto va a crear un antecedente. Entonces todos los maltratadores condenados van a poder salir y encima seguir maltratando psicológicamente a su víctima y seguir clamando una inocencia después de una sentencia en firme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo y qué es lo que va a pasar con las demás? Mira, Ana, a mí sinceramente, no tan solo puedo llegar a tener miedo por mi persona, por lo que pase cuando pase el tiempo. Ahora mismo es muy difícil que a lo mejor esta persona se desplace por la situación en la que está. Pero ¿qué pasa si pasan los años? ¿Qué pasa si prescribe su pena? ¿Podrá coger un avión tranquilamente? ¿Podrá venir nadando si le da la gana? Entonces, quiero decir, el problema viene cuando las mujeres ya no me están comunicando, mira, Faina, me da miedo denunciar o no creo que sirva para algo. El problema aquí es cuando te dicen, me arrepiento de haber denunciado. Porque además en tu caso, eso significa Faina, que tenemos un grave problema. En tu caso, Faina, estamos hablando de un prófugo de cara bien conocida, muy popular. Yo he estado en algún programa de televisión en el que han aparecido testigos de haberle visto. De haberle visto entrar en un bar, de haber estado en un restaurante. Entonces mi pregunta es, ¿tú tienes constancia de que la policía le esté realmente buscando, ya que está en busca y captura? A ver, a mí lo que me han explicado es que existe una búsqueda pasiva. Vaya término. Sí, de verdad, y es así. Existe una búsqueda pasiva en la que sus datos, su DNI y demás, como que se meten en el sistema, ¿no? Y que si él intenta acceder a cualquier sitio, pues con su DNI y demás, pues entonces saltan las alarmas, por ejemplo, pues como puede ser el caso de un aeropuerto, un hotel, ¿no? Él presenta su DNI y saltan las alarmas, ¿no? Bueno, no sé, existen los DNI falsos, quiero decir, es todo... Si sacas dinero de un cajero automático, aparece constancia de que has estado ahí, quiero decir, no es tan difícil encontrar a alguien como Carlos Navarro. Sí, pero a ver, tampoco es tan difícil eludir ese tipo de medidas. Quiero decir, DNI falso, que no hace falta que saque dinero porque un familiar lo puede sacar por mí. Es muy fácil. Sobre todo porque si tenía pensado no presentarse, también ha podido preparar todo esto, ¿sabes? Saca todo su dinero, lo da a un familiar, ¿no? Ha podido tener tiempo. Sí, por supuestísimo. Faina, yendo un poco antes, muchas veces su comportamiento agresivo delante de las cámaras se calificaba de polémico, incluso era su atractivo para acudir a los platós. ¿Tú sientes que los medios contribuyeron a lavar su imagen y ahora siguen haciéndolo? Bueno, yo recuerdo, fíjate, me vino a la cabeza esta mañana, ¿no? Acordándome de vamos a ver, esa fuga era previsible. Eso es lo que a mí también me corroe, ¿no? Es decir, por favor, o sea, dieron por sentado que no había peligro físico respecto a mi persona porque hay un alejamiento, una lejanía geográfica, pero es que el riesgo de fuga era previsible. Es una persona que se ha enfrentado a su señoría en sala, es una persona agresiva que siempre, incluso en medios de comunicación, y a mí personalmente como víctima, yo he dejado constancia de ello, siempre me ha dicho, a mí la ley, los cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, etc., no quiero ser vulgar y emplear la expresión, pero vamos, que se orina encima de todos ellos, básicamente, ¿vale? Entonces, quiero decir, había un riesgo de fuga. Entonces, es decir, por favor, o sea, esto se tendría que haber visto venir. Y aquí ha habido un fallo. Y no solo ha habido ese fallo, sino que encima se le ha permitido defenderse en un medio público, siguiendo haciéndome daño. Pero Faina, todavía hay más, porque me comentaste que denunciaste a él por unos mensajes privados que publicó, que hizo de forma pública en Instagram, unos mensajes antiguos en los que hablaba contigo, y en este caso la justicia no te ha apoyado. Correcto. En el mes de julio del año pasado abre una página en Instagram a nombre de su pareja actual,
se escuda en la que él dice que es su pareja actual, y entonces abren una página en Instagram en la que empiezan a subir mensajes de WhatsApp antiguos entre él y yo, y de cuando éramos pareja, e incluso cuando yo lo dejo y vengo a la isla y sigo teniendo comunicación con él, y en toda esa época en la que yo todavía pensaba que él podría cambiar. En ese momento mi mente todavía pues no estaba del todo clara, y yo pues seguía pensando que esta persona podía cambiar. Entonces él se dedica a subir todos nuestros mensajes de WhatsApp, con corte y pega y demás, y comentarios de su supuesta pareja actual, ¿no? Diciendo lo bruja que soy, lo mala que soy, lo bueno que es él. Entre esos mensajes incluso los hay de contenido sexual, pues los mensajes que se pueden intercambiar entre, estuve casada con él 16 años, quiero decir, y tuvimos 2 hijos. No fue por ciencia infusa, quiero decir. Entonces, hay unos mensajes de contenido sexual y tal. Entonces, él los sube. Fue una especie de slut shaming, ¿no? Como se dice con el término inglés, ¿no? El como... qué mala eres, qué puta eres, ¿no? Entonces, quiero decir, en ningún momento pretendía demostrar su inocencia, sino lo mala y lo puta que yo era, ¿no? Yo denuncio esto en el cuartel de la Guardia Civil de Teror, aquí en Gran Canaria. Recibo la contestación hace poco, en la que se me dice que le da la razón a él, que la jueza no ve indicio de delito en todo esto. Entonces, esto está recurrido, evidentemente, y estoy esperando a ver cuál es el resultado del recurso. Es que tienes una tras otra. Has dicho que tuvo un momento en el que no tenías la mente clara. ¿Cuándo empiezas a tenerlo claro? ¿Cuándo te das cuenta de que eres una mujer maltratada? ¿Qué te hace hacer clic? O cuando piensas, sobre todo, que ya no va a cambiar, que esto es el enganche. Sí. Cuando interpongo la segunda denuncia, poco antes yo conozco a mi actual pareja, se suceden una serie de hechos en los que no voy a entrar ahora mismo porque sería un poco repetitivo, pero él empieza de nuevo a atacarme, se presenta en la isla y demás, o sea, se suceden una serie de hechos en los que yo me doy cuenta de que realmente estoy en peligro. Y recuerdo el momento en que verbalicé el hecho cuando lo verbalicé, y estaba yo sola en una habitación. O sea, me senté y dije, Faina, pude decirlo en voz alta, siento emocionarme, me da rabia porque todavía me crea muchísima emoción, pero lo verbalicé y dije en voz alta, me ha maltratado. Y fue la primera vez cuando me escuché a mí misma verbalizarlo, cuando dije, vale, esta es mi realidad, asúmela. Es muy difícil asumir que has perdido el control de tu vida. Pues muchísimas gracias por contar esa crudísima realidad aquí en estos micrófonos. Faina Bettencourt, mucha suerte. Muchas gracias. Por desgracia es mi realidad y la de muchas. Eso es. Gracias por denunciar y por hablar en voz de esas tantas que no tienen la posibilidad de hacerlo en altavoces mayores. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por darme la voz y por darnos la voz. Y a nosotros, CESI 2018 nos acercó en un medio rural, disperso, con dificultad para unirse, donde no había una cultura de lo colectivo. Fuimos conociéndonos y viendo que sí que había ganas de feminismo y necesidad de feminismo. Conseguimos que la voz de las rurales se oiga más allá. Conseguimos poner el foco en las cosas que se hacen en los sitios pequeños, que no solo en las ciudades pasan cosas. No solo en las ciudades pasan cosas. Nos lo recordaba en nuestro contestador Carmen Codesal, integrante del colectivo Mujeres Rurales del Oriente de Asturias, que se creó ese 2018 histórico para el feminismo. ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! Bueno, pues ese grito de las mujeres, la que mejor explicaba, ¿no?, realmente lo que sucedió, el inicio de esa cuarta ola feminista, la época del Me Too, la época en la que reivindicamos la libertad sexual, que denunciamos tantas agresiones sexuales que estaban en silencio, ¿no? Pero todo eso fue lo que vimos, todo eso fue lo que estaba en la calle, y en ese tiempo, yo recuerdo que antes incluso de esa sentencia de la manada, pues yo estaba muy vinculada a todo este tema de las agresiones sexuales y me acerqué a varios espacios donde había recuperación de víctimas de agresiones sexuales, y aquello ya es otro
mundo, ¿no? Aquello toca bajar a la realidad, ver cara a cara a ellas, ver qué piensan, ver sus miedos, ¿no? Y es una etapa muy dura, pero es que eso es lo que produce el machismo y eso es lo que producen esas agresiones sexuales en tantas víctimas, en las que provoca un estrés postraumático que hay que tratar, ¿no? Y que afortunadamente hay asociaciones que trabajan para ello. Y de eso vamos a hablar precisamente con alguien que trabaja en ese ámbito, con Virginia Gil, que es directora de Aspacia, una de esas entidades especializadas en la atención y prevención de la violencia sexual. Virginia, crudos días. Crudos días, muchas gracias por invitarme. ¿Qué ha cambiado para profesionales como vosotras estos 5 años? Estamos más en el proceso de que cambie. El cambio más inmediato que hemos tenido es el no sentirnos tan solas quizás en ese trabajo. Con todos esos avances que se han dado a nivel legal, pero también con esa toma de conciencia por gran parte de la ciudadanía de que la violencia sexual existe y afecta a muchísimas mujeres. Ese quizá es el cambio desde hace 5 años, desde ese 2018 de manifestaciones tan numerosas. ¿Y para las víctimas? Para las víctimas inició como ese proceso que ha culminado con la aprobación de la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, pero que es también un punto de partida, quiere decir que falta todo el desarrollo e implementación de esa ley, que sí que reconoce para las víctimas toda una serie de derechos, y como decía la magistrada Lucía Vilés, que reconoce los derechos de las víctimas de violencia sexual para la atención integral, no solo la respuesta penal, que es importante que no haya una impunidad de los agresores, pero no es ni muchísimo menos lo más importante de la ley. Todo lo importante para las víctimas es garantizar esa asistencia integral, también que haya una pata de prevención, porque lo ideal sería que no hubiera que trabajar con esas víctimas en la recuperación, sino que realmente se previniera y no existiera, pero eso es un trabajo a largo plazo. Hola Virginia, soy Ana. Quería preguntarte en concreto, vosotras que estáis directamente con víctimas, ¿no? Del caso de Dani Alves, una de las cosas que más se ha hablado fue el buen funcionamiento del protocolo y cómo esa víctima se sintió atendida y protegida desde el primer momento. En vuestro caso, en vuestras experiencias, con lo que os comentan las víctimas que llegan a vuestro centro, ¿esos protocolos siempre funcionan así? ¿Ellas realmente se sienten protegidas? ¿Realmente hay una toma de conciencia en estos 5 años mayor entre todos los agentes que componen esos protocolos? Queda todavía mucho por recorrer. Efectivamente empieza a haber este tipo de experiencias como protocolos en los espacios de ocio y tiempo libre, porque también se han ido haciendo un trabajo en estos últimos años, sobre todo a nivel local, de visibilizar y protocolizar esas atenciones, etcétera, pero no es tampoco la realidad diaria de todas las mujeres que se acercan a nosotras. Sigue siendo un problema la coordinación entre muchas instituciones, quiere decir que ya lo han dicho otras participantes, si no hay coordinación todavía en el ámbito de violencia de género en la pareja, que es una ley que lleva mucho más tiempo implantada, pues mucho menos en una ley que se acaba de aprobar. Y luego, bueno, pues en muchas de las instituciones a las que se tienen que acercar las víctimas, tanto para denunciar como para buscar asistencia médica, etcétera, u otras instituciones con las que puedan estar en contacto y que a lo mejor puedan en algún momento verbalizar que les ha pasado esto, pues la respuesta muchas veces no es la más adecuada. Ni hay una coordinación entre las distintas instituciones y muchas veces la respuesta es de no creer, de culpabilizar o de responsabilizarlas, lo cual además pues es lo que hablamos siempre de esa revictimización o esa revictimización secundaria, que a veces tiene mucho más impacto que la propia violencia sexual que las mujeres han sufrido, Virginia, que es el hecho de ir a contarlo a 1000 sitios y que no te crean y que te culpabilicen. Virginia, se han publicado estudios preocupantes que muestran que aumenta el control y la violencia machista en las relaciones adolescentes. ¿Hay más violencia sexual entre los jóvenes? No lo sé. Quiero decir, sí que hemos visto como un desarrollo desde el 2018 en la juventud ves la misma muestra que en el resto de la sociedad, que también se ha polarizado. Encuentras, y además en ese trabajo de prevención que hacemos, encontramos a chavalitas jóvenes súper concienciadas y que tienen clarísimo lo que es la violencia sexual, pero bueno, pues también encuentras a su vez expresión de esa violencia machista y a muchos
chicos y también chicas que niegan de forma muy tajante que exista la violencia contra las mujeres. Entonces hay avances, pero obviamente pues no deja de ser un sector de población que refleja la realidad del resto de la sociedad. Entonces yo no sé si hay más violencia. Lo que sí creo es que sí hay, igual que en el resto de la sociedad, ciertos grupúsculos que ahora claramente niegan que eso sea un problema o que no tengan derecho a ejercerla de alguna manera. Virginia, y eso quizás es lo más preocupante. ¿Cuánto tiempo tarda una víctima en recuperarse? ¿Cómo es el proceso que acompañáis vosotras? No hay cada mujer y cada persona es un mundo, pero sí es cierto que también en la recuperación depende muy mucho, no solo de la historia personal de cada una, pero sobre todo también influye mucho la respuesta que ha recibido de esas instituciones o de otra gente a la que haya podido contar la violencia sexual y la respuesta que se le ha dado. Cuanto antes se le presta apoyo, sí sabemos que se recuperan antes. Y sin embargo, si son mujeres que han sufrido violencia sexual hace mucho tiempo, que no tuvieron apoyo, que incluso te cuentan que lo conté, pero me dijeron que era una tontería o que era culpa mía por lo que sea, pues todo eso genera procesos muchísimo más largos de recuperación. ¿Porque sigue habiendo mucho estigma hacia las mujeres maltratadas? Sigue habiendo mucho estigma en general y como decía la anterior invitada, Faina, que es muy duro reconocer que eres una víctima y que te han maltratado. Y en concreto en violencia sexual pues sigue habiendo mucho estigma porque sigue habiendo... muchas mujeres siguen pensando o siguen, de alguna manera, comparten esos mitos y estereotipos en que somos nosotras quienes debemos proteger nuestra castidad, que somos nosotras las que debemos defendernos a capa y espada y que somos nosotras las que nos ponemos en riesgo. Y entonces, pues muchas de las mujeres con las que hablamos o en los talleres que hacemos muchas veces lo que te van contando los chicos y las chicas pues tiene que ver con esa idea de que ellos tienen un deseo sexual irrefrenable y somos nosotras las que nos ponemos en riesgo haciendo según qué cosas, llevando faldas cortas, bebiendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cuanto más se acerca la situación que ha vivido la mujer a esa idea de la violación auténtica, es más fácil reconocerlo, pero en cuanto que las situaciones empiezan a estar más en esas zonas de sombra, pues es mucho más difícil reconocer que te ha pasado algo, pues porque sabes que te van a decir que por qué te fuiste con ese chico que acabas de conocer, por qué te metiste en ese coche, etcétera, etcétera. Virginia Gil, muchas gracias por el trabajo que hacéis en Aspacia y por compartirlo hoy con nosotros en el 8M. Muchas gracias. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Bueno, y dado que acabamos de hablar de violencia sexual, pues no puedo despedirme de este bloque, como abolicionista que soy, hablando de la prostitución, porque la trata y la explotación sexual no existiría si no existiese esa prostitución. De hecho, estos años se ha debatido mucho de un tema en el que PSOE y Podemos también tienen posturas distintas y todo el feminismo también está muy dividido al respecto. Sí, la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿realmente vamos en buen camino para amparar a las mujeres sometidas a esta situación? Esta pregunta se la hemos trasladado a Rocío Nieto, que es presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAMP, que trabaja codo a codo en recuperar a estas mujeres. En el Pacto de Estado se habla de explotación sexual, se habla de trata de seres humanos, pero no se pudo llegar a un acuerdo cuando hablábamos de mujeres prostituidas. Todo esto lo que ha hecho es ser mucho menos efectivas para todo lo que tiene que ver con una ley que abarque dos temas importantísimos, que todas y cada una de las formas de proxenetismo sean totalmente perseguidas y sobre todo que fijemos
todo lo que tiene que ver con la demanda, en la que nos coloca en el primer país a nivel europeo y al tercer país a nivel internacional. Y por supuesto las alternativas. Las mujeres se quedan en España, pero además de recuperarlas necesitan alternativas. Bueno, y sobre esto quiero decir dos cosas. Una, en el caso de Rocío, de la de Rocío Nieto y de su madre, todo mi total apoyo al trabajo que realizan con APRAN, porque en este fin de semana, precisamente, cada vez que sale el tema de la prostitución, y se acerca el 8 de marzo, suelen recibir bastantes ataques en redes sociales, reportajes en las que las están difamando y en las que están vertiendo bastante mentiras al inmenso trabajo que ellas hacen recuperando a mujeres que vienen absolutamente de la nada, con traumas y en las peores condiciones que podéis imaginar. Es un trabajo muy duro el que realizan y hay que reconocérselo. Y por otro lado, para quien piense que todo esto de la prostitución sale gratis y que podemos seguir esperando a debatir y podemos seguir hablando mientras las mujeres están violadas en los clubes de hottenes y en pisos privados a los que nadie puede acceder diariamente con dinero, pues vamos, voy a dar solamente un detalle que leí hace poco en una noticia de Euronews, que era de la Oficina para la Seguridad y Cooperación en Europa, y decía cómo después de la guerra de Ucrania, como durante la guerra de Ucrania, se ha observado una explosión en búsquedas en Internet de contenidos sexuales relacionados con mujeres y con niñas ucranianas, porque es que precisamente la prostitución se vale de las más vulnerables, de las que están en peor situación. Eso ha hecho pues que las búsquedas de mujeres ucranianas y de niñas ucranianas en redes de pornografía, por ejemplo, hayan aumentado, ahí va, entre un 200 y un 600%, que es casi nada, que se nos debería de caer la cara de vergüenza. Es repugnante. Pero hay más, el responsable de esta unidad, que mira, afortunadamente es su nombre, dice dos frases que lo digo porque como dicen que las abolicionistas somos unas bocazas, bueno, pues esto lo dice un hombre independiente de una oficina que está trabajando en el tema. Y dice, si todos los hombres dejaran de comprar sexo mañana mismo, el problema no existiría. Y otro apunte muy importante, si fueras un traficante, un proxeneta, ¿preferirías operar en un país donde la compra de sexo es legal, el mercado es mayor y puedes ganar más dinero, o en un país donde la compra de servicios sexuales esté penada? Yo creo que con las declaraciones de este hombre ya está todo dicho, que esto no va de puritanismo, que esto no va de vieja moral, que estos son derechos humanos y que esto, si hablamos de sororidad, vamos a practicarla. Esto no va de lo que yo quiera o no quiera, esto no va de una decisión personal, sino de que lo que yo decida al final no afecte ni condicione en la vida del resto de las mujeres y que además favorezca un negocio criminal. Lo esencial está fallando si nuestra amiga N ha tenido que lidiar esta batalla tan desigual durante más de un año con un gigante sin escrúpulos para intentar demostrar lo obvio, sin ninguna garantía de conseguirlo, que la dignidad pisoteada es la suya, que esto ha sido un abuso y que no se han respetado sus derechos legítimos. ¿A quién escuchamos, Violeta? ¿De quién habla? Pues se trata de una de las amigas de N. Así se refieren a una mujer que en 2020 empezó a trabajar como jardinera para la empresa Sorigué en las dependencias del Patronato de la Alhambra de Granada. Pero un año después, N cometió el enorme error de quedarse embarazada. Y me temo que ya sé lo que ocurrió después. Sí, un clásico. Cuando quiso reincorporarse de la baja, primero le dijeron que no le renovaban el contrato porque ya no era necesario su puesto. Ella los demandó por despido improcedente y la readmitieron, pero como basurera con horario imposible. Luego le denegaron la reducción de jornada. Vamos, marearla hasta que se rindiera. Pero por lo que contaba su amiga, con N no funcionó. No se rindió. Ha conseguido que la justicia le diera la razón en 2 ocasiones, pero ahora está pendiente de la sentencia de un juicio por incumplimiento del horario laboral. Todo, como nos contaban su amiga, a costa de su salud mental. N ha llegado mucho más lejos que la mayoría de las poquísimas mujeres que acaban emprendiendo acciones legales en situaciones similares. La mayoría de las veces la historia se zanja con una trabajadora que pacta antes y agacha la cabeza, porque pasar por lo que ha pasado N supone un gran desgaste. ¿Esta historia sería la misma si en lugar de un embarazo hubiera una pierna rota y en lugar de una mujer un hombre? Una pregunta muy pertinente, de este caso que hemos conocido a través de nuestras oyentes. ¿Y desde la empresa, desde Sorigué, dicen algo? Pues les hemos contactado y nos responden que no opinan sobre procesos judiciales y menos sobre los que todavía están abiertos. Pues seguiremos pendientes. Violeta, precisamente porque siguen ocurriendo situaciones de este tipo, el 8M de hace 5 años giró en torno a una huelga histórica de cuidados. Sí, se denunciaba que el peso mayoritario del hogar cae en nosotras, pero también se denunciaba la brecha salarial, la temporalidad del empleo, los permisos para cuidar. En este tiempo se aprobaron normas pendientes como la ratificación del convenio 189 de la OIT, que aquí lo contamos en un documental, que amplía los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Pero Ana,
¿Hemos avanzado realmente? Bueno, la verdad que no mucho, porque además las circunstancias han sido las peores que podíamos tener. Después de una crisis económica de la que nos estábamos recuperando, llega otra, llega una guerra, llega la inflación, llega además una pandemia, ¿no? Y digamos que con los datos que tenemos, por ejemplo, de la agencia tributaria, pues al final la brecha salarial al final se ha estancado en el 20%, con lo cual al final seguimos. Esto ya lo dimos hace 5 años, ¿no? En aquella manifestación del 2018. Ya decíamos que trabajábamos 2 meses gratis al año. Pues bueno, seguimos manteniendo esa cifra. ¿Y eso en número en qué se traduce? Pues se traduce en que los hombres cobran de media 23.724 euros mensuales, la renta de las mujeres defiende hasta los 19.000 y el sindicato CECID asegura que de continuar este ritmo faltarían 50 años para alcanzar la plena igualdad en España. Medio siglo, casi nada. Y por eso en este contexto, ayer el Consejo de Ministros aprobó una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres por iniciativa del Partido Socialista. La norma pretende lograr paridad en los órganos de decisión de las empresas y en el ámbito político, donde también establece listas cremallera. Ana, se ha vuelto a abrir el debate de las cuotas. ¿Era necesaria esta ley? Sí, porque es que lo del debate de las cuotas no puede ser algo más absurdo. ¿No? Básicamente porque sí. La pregunta por mi parte era retórica. No, sí, lo sé, pero es que esto de volver a insistir en el tema de las cuotas, porque además se ponen muy nerviosos porque dicen, es que ahora vamos a perder talento masculino. Es que, oye, no, perdona, la cuota que ha habido siempre ha sido la masculina y lo que se ha perdido ha sido talento femenino, que hay que rescatarlo. Esto no va, como yo he escuchado también estos días en las tertulias, compañeras, incluso periodistas, pero si es que yo no he tenido nunca techo de cristal. Yo he sido jefa, vale, pues muy bien, enhorabuena, un pin para ti, pero es que esto no va de cómo te ha ido a ti, esto va de que cojamos las estadísticas y que veamos que somos la mayoría de licenciadas, las que tenemos mejores notas, las que estamos más formadas y que después, si somos la caña de España, pues ¿por qué? Cuando toca llegar a romper el techo de cristal, nos encontramos con que no podemos. Entonces, por favor, cuotas, ojalá no hubieran sido necesarias, pero sí que lo son, porque la ley de igualdad, aquello ya lo ponía en mesa, aquella ruptura del techo de cristal, en consejos de administración y comités, pero es que era voluntario, con lo cual nadie lo hace, así que vamos a seguir, por ejemplo, el ejemplo de Noruega, de Alemania, donde ha funcionado muy bien. Para ponerle cara a estos datos que daba sobre la desigualdad, hoy está con nosotras Laura Baena, que es fundadora del Club de las Malas Madres. Laura, crudos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. ¿Hemos avanzado en estos 5 años en materia de cuidados? ¿Hay más conciencia? Pues la verdad que hemos avanzado poco, ¿no? Sí que hay más conciencia, yo creo que si algo tenemos que ver en positivo ese es el despertar. Yo siento que desde la asociación Yo No Renuncio hay un despertar de las mujeres, de las madres, a tener la conciencia de que no estamos eligiendo, de que cuando paras tu carrera profesional y te quedas criando a tus hijos y estando en el hogar no lo estás eligiendo libremente, sino que las mujeres, cuando llega la maternidad, estamos renunciando. 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional por el mero hecho de ser madres. Entonces aquí se ve que los datos siguen poniendo sobre la mesa que las mujeres seguimos dedicando el doble de horas a la semana que los hombres a las tareas doméstico-familiares, que somos nosotras las que renunciamos, además de la trampa que hay en el mercado laboral, porque ni la reducción de jornada ni la excedencia es conciliación, son trampas a la conciliación. Con lo cual yo creo que sí que hay un despertar de sentir que no es una responsabilidad única personal, sino que esto es una responsabilidad social, que es un problema político, y estamos empezando a desprivatizar esas historias que vivimos en el hogar de puertas para adentro para salir a la calle, para exigir nuestros derechos y para cambiar ese mercado laboral que nos sigue aparcando a las mujeres, sobre todo cuando llega la maternidad y se produce esa brecha salarial que se dispara, ¿no? Laura, estos días, soy Ana, estos días de forma más reciente se ha hablado mucho de ese informe de que si teníamos que trabajar las 4 horas semanales, ¿no? Y yo recuerdo que poca gente lo hizo, me leí la letra pequeña del informe hasta el final. Y entonces decía que había provocado que los hombres, es cierto que dedicaban el doble de tiempo al cuidado de los hijos y de las hijas, pero listos ellos, a pesar de tener que trabajar 4 días a la semana, no asumían igual las tareas domésticas. Cuidaban al hijo, pero claro, esto de limpiar el váter y limpiar los platos... Descuidaban el hogar. Exactamente, no era tal. En esta pandemia, ¿cuánta carga mental han soportado las mujeres? ¿Cómo ha afectado a esa salud mental, ¿no? Afrontar esas situaciones en las que has tenido que incluso teletrabajar en casa y a la misma vez estar cuidando a los pequeños. Increíble, Ana. O sea, es una realidad. Es decir, al Estado le sale gratis la conciliación en España. Las empresas no están pagando ni apostando por la conciliación de verdad y somos nosotras las que lo pagamos con un coste emocional y personal tremendo. En esos datos de las tareas, cuando tú
estudias las tareas, nosotros las dividimos en invisibles y visibles. Ellos, más listos, por supuesto, hacen las tareas visibles, las que se ven. Vemos más hombres en el parque, vemos más hombres yendo a comprar, vemos más hombres en la puerta del colegio, pero no vemos más hombres en las tareas sucias, feas, invisibles y con toda la carga mental que es los requerimientos de las escuelas infantiles, los grupos de WhatsApp del cole donde solo hay un 8% de hombres, en todas esas tareas de la vacunación, de todo lo que no se ve y que realmente es necesario para llevar a cabo las tareas doméstico-familiares. Y en pandemia saltó por los aires la corresponsabilidad, se disparó más todavía. No es que se mantuviera, es que empeoró en los casos que había parejas de hombre y mujer dentro, en pandemia, teletrabajando. Para que te hagas una idea, las mujeres solo conseguíamos teletrabajar 1 hora al día sin interrupciones, los hombres llegaron a teletrabajar hasta 3 horas sin interrupciones. Esto es una corresponsabilidad tremenda, una desigualdad, y por eso a las puertas del 8M la desigualdad en las tareas doméstico-familiar y en el cuidado es fundamental, porque no estamos cuidando con dignidad, porque realmente estamos totalmente apartadas, invisibilizadas y, como tú decías, estamos pagándolo con nuestra salud mental, que está por los suelos. Muchas malas madres me dicen, esto no es conciliar, esto es sobrevivir. Con lo cual me quedo con una frase muy importante que me dijo un día una mala madre en un taller. Me dijo, Laura, yo le llegué a decir a mi pareja hombre, tu falta de corresponsabilidad afecta a mi salud mental. Con lo cual seamos conscientes de las consecuencias que tiene que los hombres nos impliquen, que los hombres no estén responsabilizándose del cuidado en las empresas, en casa y en todos los espacios públicos. Laura, ¿qué queda por hacer en cuanto a medidas de conciliación? Queda tanto por hacer, ¿no? Porque claro, al final yo creo que esto va más allá de políticas públicas que acaban siendo parches. O sea, estamos a espera de esa ley de familias que espero que entre en vigor algún día, en la que va a haber 4 días de permiso cuando un hijo o una hija enferma, cosa que es fundamental, pero un hijo o una hija no se pone solo 4 días al año enfermo. Realmente estamos hablando de cambiar el modelo laboral. Hay que revisar la relación entre la vida y el trabajo, donde los cuidados no aparecen y donde las mujeres madres no existen, ¿no? Entonces, feminismo tiene un reto que es integrar a las madres, integrar realmente la opción de la libre elección de ser madre, que a día de hoy muchas mujeres están renunciando a ser madre, muchas mujeres renuncian a su carrera profesional y se sienten solas. Hay un dato alarmante que es 7 de cada 10 mujeres se sienten solas ante la crianza de sus hijos y de sus hijas. Si tú le preguntas, es por la falta de corresponsabilidad en el hogar, en la empresa y en la sociedad. Con lo cual tenemos un gran reto. Esperamos que se acaba de aprobar en el Senado la ponencia de estudio en la Comisión de Familia que hemos impulsado y que eso nos lleve a políticas públicas efectivas que realmente entiendan que conciliar no pasa por que las mujeres tengamos que renunciar. Qué potente esa frase. Tu falta de corresponsabilidad afecta a mi salud mental. Muchísimas gracias por ese empuje que vosotras hacéis. Laura Baena, mala madre jefa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hoy. Y tenéis un programón y me hace mucha ilusión estar en Carne Cruda y te quiero, Ana. Un abrazo. Gracias, querida. Chao. Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. ¿Qué hace otra vez este señor por aquí? Lo siento, pido perdón a todas. No es la primera vez que escuchamos lo que respondió el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, a la pregunta de una periodista sobre si pretendían obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal, esa medida anunciada entonces por Vox para frenar los abortos en la región. Ya reprodujimos estas palabras en enero en el programa en el que pusimos bajo la lupa al lobby religioso, económico y político que persigue derechos de las mujeres como el aborto a nivel global. Exactamente, a nivel global, bien que lo has marcado, y fíjate, incluso muy cerquita, tenemos a una compañera que es Vanessa Mendoza, en Andorra, que se va a enfrentar ahora también a un juicio por defender al aborto. Esto es global, pero aquí ya hemos notado, ¿no?, en este tipo de declaraciones, en este tipo de debate que hemos tenido, pues ya mirando solamente con la negación de la violencia de género, con recortes específicos en ayudas, sino sobre todo, ¿no?, en este tema del aborto. Y sobre todo se ha dejado notar en lugares en los que ha habido coaliciones de gobierno con Vox, como el caso de Castilla y León. Exacto, y precisamente porque hoy es 8M, ¿no?, y es un día muy asociativo, pues hemos querido saber cómo lo están viviendo nuestras compañeras periodistas de Castilla y León cuando el Partido Popular anunció que pactaría con la ultraderecha. Sentimos como que estaban vendiendo nuestros derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, los de los trabajadores, ¿no? Además sin sonrojo alguno. ¿A quién escuchamos, Ana? Pues ella es Beatriz Holandía, de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, que en cuanto se supo que Vox entraba en el gobierno, ya sabían que lo que venía pues iba a afectar a la opinión pública.
Sí que es cierto que ahora hay determinados discursos legitimados. Pero si el vicepresidente de la Junta dice que la ley de violencia de género la utilizan las mujeres desalmadas para hacer la vida imposible a los hombres, pues claro, ¿qué va a pensar la gente a la que el discurso feminista y la igualdad les ha chirriado, siempre les ha sonado como algo lejano? O gente que directamente no entendía esa ley de violencia de género, ¿no? También nos preocupa mucho que se reabran debates superados, como el del aborto. Y Beatriz dice algo que yo siempre repito y no paro de repetir, y es que, por favor, vamos a huir de ese periodismo de declaraciones. No podemos hacer el mismo periodismo que hacíamos hasta ahora. No podemos hacernos eco simplemente de determinados mensajes que son muy peligrosos. No podemos decir fulanito de tal ha dicho no sé qué, sabiendo que es mentira o sabiendo que es una verdad a medias, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasó con el aborto. Todo lo que no sea decir eso desde el minuto 1, pues es hacer juego a la extrema derecha. Y la pregunta que le haríamos aquí como compañera, ¿ellas pueden hacer su trabajo en libertad como antes? Hombre, como puedes suponer, en una rueda de prensa de todos los medios de comunicación que hay allí, pues realmente la formación de ultraderecha no es que sea muy amistosa, ¿no?, con estas compañeras. Fijaos que también notamos mucho que Vox preside las Cortes de Castilla y León. Una de nuestras compañeras lo está sufriendo. En las Cortes no se le deja hacer adecuadamente su trabajo, se le niegan, bueno, pues los medios que tienen otros compañeros, ¿no? Nosotras lo hemos difundido, pero da igual. Al final esto no va a ningún lado. Tampoco tenemos el respaldo de la Asociación de la Prensa ni del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Estamos un poco solas en esto, ¿no? Hay que recordar que una de las primeras cosas que dijo Abascal en la noche electoral fue que habían llegado ahí a pesar de los medios de comunicación, que a mí me parece un mensaje muy claro, ¿no? Bueno, y afortunadamente Beatriz nos deja un poquito de esperanza, ¿no? Porque también nos reconoce que en este tiempo hay gente que empieza ya a abrir los ojos, ¿no? Y que parte de esa sociedad civil pues está también demandando un periodismo feminista para que explique la realidad tal y como es. Sin duda un periodismo feminista es más necesario que nunca, así que mucho ánimo a Beatriz Holandía y a todas las compañeras periodistas de Castilla y León. Sin duda, periodistas como Ana Bernal Triviño son necesarias. Todos somos pero contingentes. Están acabando con nosotras, ¿eh? Yo ya no aguanto pueden más, acabar contigo. ¿Tengo que resistir? No, sí, tienes que resistir, porque todos somos contingentes, pero tú eres necesaria. Ana, gracias por este programazo, otro más que te has marcado en torno al feminismo. Porque sin vuestro apoyo no sale. Nos vemos en las calles este 8M. Venga. Llevaba tanto tiempo queriendo hacer esto, tanto tiempo queriendo hacer esto, tanto tiempo. Hoy nos vamos a bailar por las calles en este 8M, que despedimos con este Queen M que acaba de publicar la compositora y cantante murciana Cube como pistoletazo de salida de su nuevo disco. Hoy soy un foco deslumbrante, la diosa que antes de mí a brillar. Ella siempre está deslumbrante, es Violeta Star. De hecho, ¿te sientes muy Queen hoy? Me siento totalmente Queen para salir hoy a las calles con un montón de compañeras a luchar, a gritar y a reivindicar nuestra igualdad. Como dice ella, como dice Cube, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer esto. Como también dice la canción, hay mucho que celebrar con las amigas. Y mañana hablaremos de la sexualización de la mujer en el cine con la cineasta estadounidense Nina Menkes, directora de un pedazo de documental que se titula Brainwashed Sex, Camera, Power. O sea, lavado de cerebro, sexo, cámara, poder. Un documental en el que disecciona la mirada misógina en el cine de Hollywood. Analizaremos cómo esa hipersexualización de las mujeres en la gran pantalla influye en nuestro imaginario colectivo, legitimando la discriminación, el acoso y la violencia sexual. Y cerraremos con la voz de otro pedazo de mujer, Sofía Comas, que acaba de sacar nuevo disco. Un programón que ya sabes sale adelante gracias a este equipo de reinas formado por Kelu Robles, Marta González, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Irene Valiente, Violeta Muñoz y un par o tres de señores. Álvaro Vega, Ray Sánchez y Javier Gallego Crudo. Teníamos que tener una cuota, yo qué sé. Sí, la cuota de hombres. No lo hemos podido evitar. Hay que ayudar al sexo inferior a integrarse. Gracias a todos y a todas por hacer posible esta República Independiente. Hacía tanto tiempo que teníamos ganas de salir a las calles, ahora lo vamos a hacer, vamos a inundarlas al grito de arriba es 8M, arriba esa lucha feminista. Que la radio y el 8M os acompañen.